Buenos días, tardes o noches a la hora que puedan mirar o escuchar este rico y delicioso podcast. Una, una sesión más para poder conversar, charlar un poco sobre temas de psicología, ¿no? Unos minutos de psicología. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la influencia de la familia en las decisiones que tomamos, ¿no? Que es un tema muy importante y que tal vez no nos damos cuenta. Vamos a hablar un poco de ello. Pero antes, ¿qué tal César? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu vida? Un gusto, Dani, un gusto con todos los presentes. Y bueno, justamente como lo habías comentado, el tema de la familia resulta ser pues decisivo, en realidad creo yo, porque ya prácticamente como quien dice, tú puedes ir al colegio, puedes ir a la universidad, pero pasas buen tiempo en casa y en casa vas aprendiendo, ya sea por observación o por un tema de premios, castigos, ¿no? Si Claro. hablamos más conductualmente. Y eso obviamente va a influir en lo que vas a decir y como a veces también se ve en consulta, los mismos secretos que guardan las familias, ¿no? Y que de alguna manera cuando se abre la cajita, ¿no? De los secretos o la cama de los secretos, ¿no? A lo Harry Potter, eh, prácticamente la persona, en este caso el integrante de la familia, puede desencadenar también un cambio radical. Claro. Entonces, este tema es bastante profundo, es bien extenso, pero vamos a ver cómo lo podemos simplificar, ¿no? Para Sí. que sea bastante rico y sabroso, ¿no? Para todos los oyentes. Sí. Hay que tener en cuenta de dónde venimos, ¿no? Ujú. Nuestro primer grupo de apoyo es la familia, sí o sí. Entonces, la familia nos apoya, pero muchas veces ese apoyo no es el adecuado, ¿no? Desde que uno, por ejemplo, está en cuarto o quinto año de secundaria y de repente ocurre esos eventos, esas reuniones familiares que son bien bonitas, que comparten. Pero ya comienza esa presión de ¿qué vas a estudiar? ¿No? ¿Qué vas a estudiar? Ya te estás preparando, de repente si vas a ingresar a una nacional. Entonces, desde ahí ya está como que pensando en lo que tú puedes hacer, ¿no? Y de repente, sí, o siempre hay alguien que te dice, ¿no? Oye, ¿por qué no estudias esta carrera? ¿No? ¿Por qué no estudias medicina? ¿Por qué no estudias ingeniería? Que hay bastante mercado y que puedes ganar mucho dinero, ¿no? En mi caso, mi papá, bueno, no me he criado con mi papá, pero de alguna manera ha habido un acercamiento y de niño, por ejemplo, me decía ingeniero, ¿no? ¿Cómo estás, ingeniero? Y realmente no me veía así como ingeniero. Es más, lo había pensado, en un momento determinado lo pensé, quería estudiar ingeniería de sistemas, pero llegó un momento en que dije, no, no me veo así, no es lo mío. Entonces, como que me veía influenciado por ello. Y justamente mi abuela, por parte materna, me decía algo así, ¿no? ¿Por qué no estudias medicina, que da mucho dinero? ¿Por qué no estudias alguna ingeniería, ¿no? Si de repente te gustan mucho los números. Y como que no me veía en esa labor. Y ya pues, ¿no? Hasta que estudié psicología y por aquí estoy grabando un podcast y trabajando en este aspecto, ¿no? Pero, ¿qué tal si me hubiera dejado influenciar por eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? No sé qué sería de mi vida, ¿no? No sé si tal vez estuviera lejos, o estuviera arrepintiendo, o de repente estuviera bien, ¿no? Pero cómo esas pequeñas cositas pueden influenciar en la toma de decisiones, ¿no? Y tal vez ese pequeño cambio hubiera sido otra vida para mí. No sé si estuviera acá, en otro país, o estuviera requintando por lo que estudié, ¿no? Entonces, es importante de ver cómo nuestra familia, las personas que están muy cerca de nosotros, están influenciando en ello. Mira, has dicho algo bastante interesante porque prácticamente el hecho de que una persona te diga, ¿no? Sobre todo la familia, estudia tal cosa, ya prácticamente se convierte en un mito vocacional, ¿no? Así le llaman los mitos vocacionales, Ajá, donde prácticamente si es que papá ha sido de una carrera, el hijo tiene que hacer esa carrera, el abuelo también ha sido de esa carrera, o estudia esto porque esto da más plata, ¿no? ajá, Esto da más claro. dinero.
y de alguna manera limitan, o sea, es un mensaje que limita también las capacidades y las habilidades que tiene una persona, porque Ujú. obviamente no todos tenemos esa habilidad para determinadas cosas. Algunos somos más buenos en la parte artística y otros somos más buenos en la parte científica. Hay Claro, algunos que pueden integrar ambas cosas muy bien, claro. pero la familia, justamente la parte social, dentro de la psicología social, se habla mucho también de cómo la influencia, porque hay tipos de influencia en este caso, y hay influencia de maneras positivas y hay influencias negativas. Y la persuasión podríamos considerarle dentro de un plano positivo, porque de alguna manera busca que crezcas, que te esfuerces, que te retes, ¿no? Seas competente contigo mismo, pero también está la manipulación. Claro. Y dentro muchas veces de las decisiones en casa hay mucha manipulación y se da bastante el juego emocional ahí. Es como que, ay, si estudias esto, le podrás dar el futuro a tus papás o podrás hacer que viajen, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, pues te agarran el sentimiento, ¿no? Como se dice popularmente. Te cogen Ah, el sentimiento, la emoción, ¿no? Y comienzan a limitarte. ¿Cuántas historias, no? Nosotros que hemos visto incluso en pregrado, a la CEPRE, cuántos de los estudiantes quieren hacer otra cosa y se dan cuenta que sí pueden hacerlo, claro. pero la influencia dentro de la familia, pues les quita el piso y Mm, tienen que, a la obligada, hacer lo que los padres o los abuelos o los tíos le están diciendo, ¿no? Si no haces esto, no te pago los estudios. Si no haces esto, no sales a tal lado, ¿no? claro. En el caso de adolescentes. Si no haces esto, o por ejemplo, ¿no? Si no limpias tu cuarto, no sales el fin de semana. Es una postura interesante, ojo, pero ojo, acá también viene un detalle. El joven, la señorita, tiene que saber para qué lo hace. Claro. Ya, tender mi cama. ¿Para qué voy a tender mi cama? ¿Con qué fin? ¿Qué es lo Ujú. que gano haciendo eso? Claro. Entonces yo me he dado cuenta muchas veces en consulta también y con mis propios estudiantes de la universidad, con los que he interactuado también en los colegios, sobre todo secundaria, primaria. Te mentiría si es que tengo una Ujú. expertise en eso porque soy nulo prácticamente, pero en la parte secundaria, en los adolescentes, les tienen que saber y quieren saber el para qué lo voy a hacer. ¿Para qué me levanto temprano? ¿Para qué debo comer saludablemente? ¿Para qué no me drogo o no deba fumar marihuana, ¿no? O inhalar coca, etcétera? O sea, tienen que saber para qué, la funcionalidad. Entonces, cuando se quiere influenciar en alguien, y eso es algo que utiliza también el método Harvard, ¿no? El 50-50, el ganar-ganar, Ujú. la persona tiene que saber para qué lo hace. O sea, si es Claro. que yo voy a hacer algo, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué vas a ganar tú? ¿Qué voy a ganar yo? Si es que no sé para qué, la influencia se vuelve manipulación. Y la manipulación muchas veces es subjetiva, en el sentido de cuando es muy emocional. Y te dicen cosas como te había comentado, ¿no? Eh, si no lo haces, tu mamá se va a sentir mal. No la estás viendo cómo está Uh, caída, cómo está triste, la vas a sentir peor. claro. Entonces, como que ya no lo haces porque quieres o porque te nace, ya no es algo incondicional, se vuelve condicionado muchas veces y la influencia que puede ejercer la familia en nuestras decisiones, ¿no? Porque obviamente todos tenemos familia, muchas veces es condicionada. Y ahí es donde la persona queda limitada y se da, o podríamos correlacionarlo muy gustosamente, ¿no? Con un tema que hablamos hace ya tiempo, que son las creencias limitantes. Claro. Limitan, limitan. Ya la Aquí persona, el adolescente no sabe qué hacer va a salir las tarjetas y acá. se confunde. Aquí las tarjetas de YouTube Claro, va a salir. Creencias limitantes. claro. Sí, sí, ese es interesantísimo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta. Bueno, si nos metemos un poquito al lado de la psicogenealogía, podríamos Ujú, hablar un poquito de la fidelidad familiar, ¿no? De cómo nosotros podemos repetir conductas sin darnos cuenta, porque en ese contexto en que nos encontramos,
nos enseña eso y caramba, ¿no? Lo repetimos sin darnos cuenta, ¿no? Y luego, cuando algo no nos va bien, comenzamos a quejarnos, ¿no? Ahora, influenciado también por otros temas y todo ello. Entonces hay que ser consciente de lo que pasa con nosotros, ¿no? Y cuánto está influyendo la familia en la toma de decisiones, ¿no? Y no solamente en este aspecto del tema profesional, ¿no? También con las amistades, ¿no? De repente de niños, los papás te dicen, no, no te juntes con este niño o esta niña porque es mala influencia, ¿no? O porque es muy mal criado, muy mal criada. Y no nos damos cuenta, o los padres no se dan cuenta, que al decir eso ya comienzan a limitar ciertas cosas, ¿no? Comienzan a crear unos prejuicios en los niños que van creciendo con ello y así va por el mundo ¿no? Con ese sesgo, ¿no? Se porta de esta manera, no me debo juntar con esta persona porque es malcriada, ¿no? Y las personas malcriadas no son buenas, ¿no? Entonces, con ese pequeño ejemplo, por ahí vamos, con esos lentes, ¿no? En el mundo, con esa percepción, con ese sesgo. Entonces hay que darnos cuenta de cómo los padres muchas veces nos dicen o nos dan esos mensajes y no los cuestionamos, ¿no? Es para ver ese tema. Y también el tema de la pareja, ¿no? Muchas veces, que hay una que, bueno, creo que la hablamos también en las creencias limitantes, si es que no me equivoco, el hecho de que, no, esa persona no te merece. Tiene algo, tiene algo esa persona que, caramba, no, algo no me cuadra, ¿no? Cuando uno está con alguien. Y de repente ocurre algo y la mamá o el papá dice, ¿ya ves? Lo sabía, había algo, ¿no? Entonces, ese condicionante muchas veces pasa factura debido a que estás simplemente enfocado en lo que le puede gustar a mamá o a papá, ¿no? Y a la larga, pues puede correr en riesgo tu felicidad. Que de repente no es lo que tú querías, sino era lo que quería tu papá o tu mamá o tu familia. Te casas y de repente no eres feliz, pero te quedas ahí porque hay que pues tener una buena visión de la familia, pues, ¿no? Y no separarse y estar ahí felices por siempre, ¿no? Jodidos, pero felices por siempre. Qué feo, ¿no? No sé, no, me parecen muy irracionales. No sé qué opinas tú, César. En realidad hay bastante de cierto ahí, porque obviamente muchas veces los problemas que alguien viene a consulta, generalmente adolescentes, en realidad es por un desacuerdo con padres. Un desacuerdo con papá, un desacuerdo con mamá, un desacuerdo con los tíos. Y ese desacuerdo, ese conflicto que se genera en esa relación comunicacional es lo que al final pues detona algo temperamental. Hay una propuesta interesante que seguramente lo has escuchado, que es la epigenética. Ajá. Que te habla de cómo el contexto llega a influir sobre el ADN, llega a influir sobre la persona misma activando ciertas programaciones que tiene, ¿no? Nosotros bien sabemos que por ADN tenemos algo de papá y mamá, que no es un determinante claro. Fijo que se va a dar, pero sí es como que hay algo ahí, ¿no? No se sabe a ciencia cierta todo, hay diferentes posturas, hay diferentes formas de poder percibirlo, ¿no? A favor o en contra, pero ya como quien dice, como bien lo has comentado, nosotros repetimos ciertas cosas de padres, de madres, ya sea en la forma de hablar, ya sea en la forma de caminar, ya sea en la forma de cómo reaccionar también ante diversas situaciones. Y prácticamente hay algo de nuestros padres en nosotros. Y muchas veces el padre, la madre quiere que el hijo no cometa un error y no se da cuenta que le está haciendo caer en el error. Es como que intento solucionar en mi hijo algo que no solucioné en mí. Posiblemente sea esa postura también. Quiero solucionar en mi hijo algo que yo no estoy solucionando en mí. Y eso puede ser peligroso. Cada persona es diferente. Y si nosotros pretendemos solucionar en alguien más, sobre todo la familia, influenciar en el hijo, en la hija, lo que yo no pude, puede ser peligroso.
porque puedo estar provocando una neurosis también, una crisis neurótica, porque el hijo o la hija no va a saber hacia dónde va ni hacia dónde viene. Y eso puede ser súper, súper peligroso. El tema de la influencia en la familia es súper delicado. Es súper delicado. Hay persuasión, hay manipulación, hay mensajes subliminales. Y eso es lo que muchas veces no se comparte en escuelas de padres. Generalmente yo he escuchado, sin ánimo de hacer pues una crítica muy feroz a colegas, ¿no?, que trabajan en ese rubro, pero traten bien al hijo, conversen mucho, denles mucho cariño. Ya, está genial, ¿no? Está genial como consejo, como sugerencia, pero no le estás diciendo, a mí particularmente el juicio, no le estás diciendo nada. Quiere a tu hijo, ¿cómo se le quiere al hijo? Tal vez para el papá de Juanito, la afectividad se demuestre de una manera, pero para el papá de Pepito, de Irene o de Magali, la afectividad se demuestra de manera distinta. Entonces, se generalizan mucho las sugerencias, ¿no? Y no nos damos cuenta que a veces, como yo decía en las clases, ¿no?, la magia está en los detalles. Entonces tienes que estudiar bien el contexto, tienes que estudiar bien la comunicación, la relación, el hilo relacional, para saber qué puedes aportar ahí, lo más preciso que se pueda. Y no solamente soltar lo que yo crea o lo que haya leído en un libro, que por más bonito que pueda sonar, no necesariamente se ajusta a una realidad de una familia. Claro, claro, claro. Mira, qué interesante, ¿ah? Rescato muchas de tus palabras, de lo que mencionas, ¿no? Y una de esas que de repente, entre comillas, ¿no?, mamá o papá se puede proyectar en los hijos, ¿no? Lo que no hizo, intenta que los hijos lo hagan. Curiosamente, hace una semana, 2 semanas, estaba leyendo la historia de Macaulay Culkin. Bueno, que aquí es Mi pobre angelito, que está Ujú. mal traducido, porque en Estados Unidos es. Ay, se me fue el nombre. Pero no tiene, o sea, no tiene nada que ver con ese nombre que le pusieron, pero bueno, en fin. La cuestión es que sus hijos, creo que eran 7 hijos, si no me equivoco, el padre. eh, Se menciona que el padre fue un artista frustrado, un actor frustrado. Y era tanto que a todos sus hijos les puso en actuación. Y les exigía un montón, ¿ah? Un montón les exigía. Y nadie pegó hasta que Macaulay Culkin pues pegó. Y se catapultó con Mi pobre angelito. Así que lo conocemos. Y más o menos, aunque no le fue tan bien, fue Enrique Ricón, si no me equivoco. Pero en Macaulay Culkin, Ujú. pues ahí fue donde lo catapultó. Pero eh, él cuando cuenta, pues, ¿no?, la historia de cómo de cómo ha sido todo ese proceso, pues fue fatal, ¿no? Y justo los padres se pelearon por la custodia porque se separaron y todo ello, ¿no? Y cómo este artista, este actor, estuvo metido en el mundo de las drogas, hacía escándalo, lo tenían por este tema también de drogas y todo ello, ¿no? Y cómo ahora ya ha ido cambiando su manera de ver la vida y todo ello, y de alguna manera intentará o está intentando resurgir, ¿no? En su actuación. Y hay otra historia que ha escrito un libro, la protagonista de. Hay una serie de Nickelodeon, es una gringuita. A mí me gusta esa serie, no me acuerdo cómo se llama. Sammy, no sé cuánto. Sabrina. No, 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 no. No recuerdo el nombre. Sam. Pero, o sea, el nombre artístico era Sam. Era era como que ellos. Era como un show. Ay, se me fue el nombre, ya. Ahí lo buscaré, ahí lo pondré ahí en la etiqueta, ¿no? La cuestión es que ella. También, la madre había influenciado tanto en ella para que actuara. Y porque la mamá también había tenido este proceso, ¿no? De no llegar
a la popularidad, por este lado artístico. Y esta chica pues estaba tan estresada que ya no la aguantaba la madre. Es toda una historia, ella ha sacado un libro que el nombre es un poco polémico, ¿no? Es algo así como que ahora que mi mamá se murió, soy feliz o soy libre, ¿no? Y comienza a contar toda la historia de lo que sucedió en este proceso de actuación. Y justamente han hecho el reboot en Paramount, o sea, de este show, pero ella no quiere salir porque quiere alejarse de todo lo que le ha estresado en la vida, ¿no? Creo que le diagnosticaron bipolaridad, creo, o trastorno límite de la personalidad, una vaina así. Y uff, o sea, para darnos cuenta, ¿no? Dejaré aquí abajo en la descripción algunos links de YouTube para que lo puedan ver, ¿no? De estas historias, para darnos cuenta de cómo los papás, en su buena intención, entre comillas, ¿no? Su buena intención, nos puede hacer mucho daño, muchísimo daño. Así que hay que estar atentos en esas cositas, ¿no? Entonces, hay que estar atentos. Me quedo pensando en eso de no me hubiera gustado tener esa vida, de verdad, se me escarapela el cuerpo. Bueno, podemos hablar un montón de esto y nos vamos a tardar así horas de horas de horas de horas de horas. Vamos a dar unas recomendaciones. César, ¿qué nos puedes recomendar? Bien, unas cosas que se podrían sugerir para este tipo de situaciones es de alguna manera la practicidad de los castigos y de las recompensas. O sea, no solamente, ¿a qué me refiero? No solamente de darle algo al hijo o retirarle algo, ¿no? Como se hace en el enfoque conductual, cognitivo-conductual prácticamente, sino explicarles, ¿no? ¿Para qué? De alguna manera, si bien nadie ha nacido siendo padre, siendo madre, ¿no? O hermano, incluso, hay que informarse. Por eso está la psicoeducación. Y muy pocos hacen psicoeducación, Ujú. muy pocos se informan. No necesariamente lo que pueda decir una persona tengo que cumplir a cabalidad. Tengo que examinar, ponerlo a duda, utilizar el pensamiento crítico. Algo muy bonito que se ha dejado de lado es el pensamiento crítico en la psicoeducación, en los castigos, o sea, me refiero, ok, la persona que me instruyó me dijo muchas cosas. ¿Cuánto de eso de verdad me puede servir? ¿Cuánto de eso se ajusta o se adapta, ¿no? A mi familia, a la pareja, a los hijos. Y algo que tal vez podemos evitar, ¿no? Dentro de la familia, hacer que puede generar un conflicto en la decisión, es encargarle al hijo cosas de adultos. ¿A qué me refiero? He visto muchas veces de que niños de 8 o 10 años cuidando a sus hermanitos de 2 o de 3 años, pero no me refiero a un cuidado de, ponte 10 minutos, 15 minutos, Claro. me refiero a un cuidado de horas, como que si prácticamente fueran los padres. Entonces le estás dando demasiada responsabilidad y la responsabilidad no se enseña de una manera directa, tan fuerte, sino procesual. Claro. Y eso es lo que a veces descuidamos. Y tal vez una sugerencia, más que recomendación, sea, deja que se equivoque, ¿no? ¿Qué de malo hay en el error? ¿A qué tanto le tememos? O está bien, los padres siempre queremos que los hijos sean lo mejor de lo mejor, que obtengan todo. Pero para obtener algo hay que saber que también hay que perder. Y en esa pérdida hay aprendizaje. Entonces, si tú no enseñas el aprendizaje de la pérdida, prácticamente lo estás encapsulando y se está generando no solamente una persona susceptible, débil mentalmente, sino lo que ahora llaman los famosos cristales. La generación de Ya, cristal. Generación de cristal. exacto, ya Oye, ese prácticamente puede hasta ser da un buen miedo tema. decirles algo, ¿ah? Claro. Ese puede ser un buen Hasta da tema. miedo. Ese puede ser, bueno, vamos a tenerlo Claro, en cuenta. Ok, buen tema, buen tema. Ok, claro, la bien. parte cristal, la sensibilidad, la hipersensibilidad. Ok, bien.
Mental, ¿ah? Mental. Claro, 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 claro. Yo recomiendo, en este caso, para los padres, ¿cómo es ese mensaje que le estamos transmitiendo a los hijos? O a los sobrinos, o a otras personas que pueden ser menores, ¿no? ¿De qué manera lo están diciendo? ¿Y cómo lo hacen? ¿Y en qué momento? Porque muchas veces, en vez de hacer bien, no estamos haciendo el bien, ¿no? Eh, Cuando hablamos de la influencia de la toma de decisiones, también otro tema que justamente se me ha venido es en el hecho de la característica física de las demás personas, ¿no? Justo yo tenía una paciente que vivía contrariada. Su familia en un momento determinado le decía, oye, estás comiendo mucho, te ves muy gorda. Y a la semana es, ¿por qué no comes mucho? Estás anémica, ¿no? Entonces, imagínate vivir en esta contradicción. Y ya estaba teniendo tendencias bulímicas. Entonces, para que se den cuenta de que la enfermedad pues no ocurre del aire, ¿no? Esas enfermedades mentales, los trastornos mentales y todo ello, no ocurre del aire, ¿sabes? Uno de los factores es el factor ambiental, ¿no? Y de cómo los padres están transmitiendo estos mensajes. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con esto. Y para las personas que reciben los mensajes, ¿no? Que pueden ser los adolescentes, los niños, hasta los adultos, ¿no? Nosotros los mismos adultos también nos podemos ver influenciados por, hasta en ese momento, por los papás, ¿no? De cuestionar lo que está ocurriendo, en este caso, mirar el podcast de Creencias Limitantes y de darnos cuenta de que, caramba, ¿no? ¿Cómo lo podemos cambiar o qué le podemos decir a los padres o a las personas que son representativas para nosotros en cómo pueden emitir esos mensajes, ¿no? Cómo pueden ser esos mensajes de diferentes maneras si es que lo quieren decir, ¿no? Porque si una persona es adulta, una adulta responsable, es que lo va a tomar en cuenta y lo va a cambiar, ¿no? Es un trabajo constante, pero a veces cuesta, ¿no? Y si ya no se puede, pues terapia, ¿no? A psicoterapia, ¿no? Terapia familiar, con terapeuta que esté a cargo, que sepa qué hacer y cambiar este modus operandi, ¿no? de la familia, que a veces puede ser muy bueno y a veces no tan bueno. Más de 20 minutos, creo que hemos hablado, vamos con media hora ya. Y se pasa muy Así rápido. es. Bueno, palabras finales, César. Vamos despidiéndonos ya. Muy bien. Entonces, tal vez como comentario final, el hecho de comunicarse con los hijos no solamente es hablar, sino también es conocer sus silencios. Claro. Y el silencio dice bastante. Entonces, sepamos respetar los espacios. Así como queremos un respeto, tal vez el hecho de respetar el espacio del hijo puede ser un buen momento que permita esa comunicación más fluida. Perfecto. Bien, bien. Bueno, me invito a ser más responsables con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? A veces no nos damos cuenta del daño que podemos hacer los demás. Entonces, hay que emitir una crítica, está bien, pero si vemos que esa crítica está haciendo daño, pues hacerlo de una diferente manera, ¿no? Somos adultos y y hay que aprender a convivir entre nosotros. Bueno, ha sido muy bonito esta conversación y nos reencontramos en la próxima. Bye. Hasta luego.